Los 7 principios para alcanzar la libertad financiera. Durante miles de años, una civilización entendió algo que el mundo moderno aún lucha por dominar. No fue la fuerza, no fue la suerte, fue el conocimiento sobre el dinero. Esta no es solo una historia del pasado, es una miniserie basada en el libro El hombre más rico de Babilonia. Una obra que ha trascendido generaciones porque sus principios siguen siendo igual de poderosos hoy. A lo largo de esta serie, exploraremos los 7 principios fundamentales para alcanzar la libertad financiera, no como reglas frías, sino como decisiones humanas, errores comunes y lecciones que han definido el destino de millones de personas. Cada episodio revelará un principio clave, uno que puede cambiar la forma en que trabajas, ahorras, inviertes y construyes tu futuro. Y todo comienza con el más importante de todos, el principio que separa a quienes siempre luchan de quienes avanzan con control. En este primer episodio, descubrirás por qué pagarte a ti mismo primero no es un consejo motivacional, sino la base de toda riqueza duradera. Porque antes de pagarle al mundo, debes aprender a priorizar tu propio futuro. Bienvenido a esta miniserie. Bienvenido a Babilonia. Algunos hombres nunca ganaron más dinero, y aún así terminaron siendo ricos. Otros duplicaron sus ingresos y siguieron siendo pobres. La diferencia no fue la suerte, ni la inteligencia, ni el salario. Fue una sola decisión tomada antes de pagar cualquier otra cosa. ¿Y si el verdadero secreto de la riqueza no estuviera en ganar más, sino en quedarte primero con una parte? La historia comienza en una ciudad levantada sobre polvo, comercio y ambición. Babilonia, alrededor del año 3000 a.C., no era solo un centro de riqueza, era un experimento humano. Mientras el mundo aún luchaba por sobrevivir, Babilonia ya entendía el lenguaje del dinero. Oro, plata y granos fluían por sus calles como ríos silenciosos, pero no todos los que vivían allí prosperaban. La mayoría trabajaba duro, muchos comerciaban, algunos incluso ganaban bien, y aún así vivían atrapados en la escasez. Aquí nace la pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Por qué con las mismas oportunidades unos acumulaban riqueza y otros solo sobrevivían? Durante siglos, la mayoría siguió la misma fórmula. Primero pagar a otros, luego sobrevivir con lo que quedara. Impuestos, deudas, favores, compromisos y al final casi nada para sí mismos. El dinero entraba y desaparecía, como agua en manos abiertas. Este patrón no murió con Babilonia. Se repitió en imperios, revoluciones, crisis económicas y hasta hoy. El problema nunca fue cuánto ganaban, sino el orden en el que decidían usar su dinero. En Babilonia surgió una idea simple, casi ofensiva por lo obvia. De cada 10 monedas que ganes, guarda una para ti. No para gastar, no para prestar, no para presumir, para conservarla. Ese 10% no era un lujo, era una barrera invisible entre la pobreza eterna y la libertad futura. Aquí ocurre la primera transformación. El trabajador deja de ser esclavo de su ingreso y se convierte en constructor de su futuro. Pero este principio trae una crisis inevitable. Guardar primero significa decir no. No a gastos inmediatos, no a la gratificación rápida, no a vivir exactamente como los demás. El 10% parece pequeño, hasta que tienes que renunciar a algo hoy para proteger a alguien que aún no existe. Tu yo del futuro. Y justo cuando parece sencillo, surge una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando ese dinero empieza a acumularse? Si esta idea te hizo replantearte tu relación con el dinero, quédate, porque ahorrar es solo el comienzo. Guardar dinero te protege, pero no te libera, porque el dinero inmóvil envejece, se debilita y muere en silencio. La verdadera riqueza comienza cuando el dinero empieza a trabajar por ti. Con el paso de los años, algunos habitantes de Babilonia acumularon pequeñas fortunas, cofres escondidos, monedas enterradas, tesoros protegidos por el miedo a perderlos. Pero el tiempo no es neutral. Mientras el dinero dormía, la vida seguía avanzando. Aquí aparece el conflicto. El oro guardado no crece por sí solo.
En Babilonia surgió una nueva figura, quien prestaba su oro con sabiduría. No lo regalaba, no lo apostaba, lo colocaba donde podía multiplicarse. Aquí nace el segundo principio. El dinero debe producir más dinero. Pero no todos sabían hacerlo bien. Algunos confundieron inversión con apuesta. Babilonia fue testigo de fortunas destruidas por la codicia. Aquí se revela una verdad incómoda. Hacer crecer el dinero requiere conocimiento, no solo valentía. El oro debe ir donde gobierna la lógica, no la emoción. El ahorrador empieza a convertirse en estratega. Invertir pone a prueba algo más que el dinero. Pone a prueba la mente. Muchos retrocedieron después de una mala experiencia, pero Babilonia enseña algo brutal. Evitar el riesgo por completo también es una forma de perder. Y entonces surge una amenaza mayor. Incluso el oro bien invertido puede desaparecer, si no se protege. Si creías que invertir era solo ganar más, prepárate, porque ahora viene la parte que casi nadie te cuenta. Muchos hicieron todo bien, y aún así lo perdieron todo, porque olvidaron una regla silenciosa, invisible y letal. Babilonio también fue un cementerio de riquezas. El oro se perdió en préstamos sin respaldo, promesas vacías y confianza mal puesta. Aquí nace una verdad dura. El dinero puede crecer, pero también puede huir. El oro debe ser protegido de 3 enemigos eternos: la ignorancia propia, la deshonestidad ajena y los imprevistos de la vida. Nunca confíes tu dinero a quien no sepa cuidar el suyo. El inversionista impulsivo se convierte en un guardián consciente. La buena fe no reemplaza al conocimiento. El dinero se protege con reglas, límites y decisiones frías. Aquí nace una habilidad clave: aprender a decir no. Solo algunos conservaron su fortuna. No eran los más audaces, sino los más prudentes. Pero cuando el dinero está a salvo, surge una nueva pregunta. ¿Para qué sirve la riqueza si no mejora la vida? Si llegaste hasta aquí, ya entiendes más que la mayoría. Ahora falta la lección más importante de todas. Al final, Babilonia no medía la riqueza por el oro acumulado, sino por la vida que ese oro era capaz de sostener. Algunos lo tenían todo, y aún así algo faltaba. Acumular sin propósito vacía incluso a los más disciplinados. Aquí nace el último principio. El dinero debe servir a la vida, no dominarla. El oro debía asegurar el futuro, mejorar el presente y dejar un legado. Gastar con sabiduría también es una forma de riqueza. El acumulador se transforma en arquitecto de una vida equilibrada. La mayor herencia no era el oro, sino el conocimiento. Enseñar a otros a manejar el dinero rompe el ciclo de la escasez para siempre. La libertad financiera deja de ser individual y se vuelve colectiva. Babilonia cayó, pero sus principios sobrevivieron. Pagarte a ti mismo primero no era solo una regla financiera, era una declaración de dignidad. La riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto control tienes sobre tu vida. Si este conocimiento te aportó claridad, compártelo, porque la verdadera riqueza crece cuando se transmite. Y recuerda, todo comienza con una decisión simple: pagarte a ti mismo primero. Esto es solo el comienzo. Suscríbete y mantente atento, porque cada episodio desbloquea un principio que puede cambiar tu relación con el dinero.